Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. ¿Qué sucede ahora? En Cruz Azul piden empatía para que no lo desarmen en el cierre de torneo. Cruz Azul sabe muy bien que no está jugando bien al fútbol, sabe que su fútbol en la cancha es pésimo, es gris. Y Juan Reynoso lo dijo en conferencia de prensa porque después de que Chivas le empatara sobre el final del partido en esos 8 minutos de agregado que dio el árbitro, pues ahora dice que ojalá la selección mexicana no le quite tantos jugadores porque va a estar en chino a hacer algo diferente en lo que pareciera tendrá un repechaje o tal vez una liguilla sin repechaje. ¿Qué dijo Juan Reynoso? Pues bueno, en la conferencia de prensa dijo: no nos han confirmado nada hasta ahora, todo el torneo hemos estado batallando con ausencias, con prestar jugadores y hoy, el cierre de torneo, debemos recuperarlos a todos. Es una semana larga y vamos a tener 3 partidos a diferencia de todos. Ojalá que haya sentido común y empatía para tener ese descanso y cerrar como corresponde entre los 4 primeros, enfatizó. Así que Reynoso piensa, o al menos ya más o menos está viendo que su equipo no va a estar fino al final del torneo y si es que agarra liguilla sin repechaje o en su defecto con repechaje. Pero bueno amigos, si ustedes quieren seguir en el chismecito papá de OneFootball y los expulsados, solamente tienen que ir aquí abajo y descargar la aplicación. Es totalmente gratis porque a la gorra no hay quien le corra. En esta vida, absolutamente nada pasa por accidente, ni mucho menos de manera espontánea. Todo tiene un motivo y un porqué. Esto aplica en particular para este contenido que de entrada les avisamos, es una historia inconclusa y donde el último engranaje que se ha proporcionado funciona para entender con mayor claridad la historia de un futbolista que después de tener absolutamente todo, pasó a vivir en medio de un huracán de desgracias en una perdición total, donde su vida fue motivo de chismes, mitos y dio un giro de 180 grados en todos los aspectos. Lo que ha pasado en los últimos días de octubre con Chava Cabañas alrededor del nido y todo lo que se ha destapado en la prensa se ha tocado de forma extremadamente superficial. Pero es verdad que por un lado se ha esclarecido un dato muy importante, pero que se ha descuidado el análisis y no se ha adentrado al trasfondo que tiene este caso. Ya que si en algún momento había gato encerrado, ahora existen más preguntas que respuestas. Este video mostrará a un personaje que siempre pasó desapercibido, que nunca se tocó ni se profundizó su retórica, y lo que se hizo fue muy por encima, pero eso no es todo, porque después de los últimos sucesos alrededor del mariscal por tierras mexicanas, se pueden leer entre líneas distintas cosas que la prensa no alcanzó a cubrir, porque detrás de una última y desangelada visita al Azteca, más allá de algunas declaraciones que esclarecen el móvil del atentado en su contra y de las distintas actividades del ex ídolo americanista, es posible pensar que hay un interés inteligente en cada una de las acciones. Porque algo que nadie puede cuestionar es que la historia de Chava Cabañas nunca volvió a ser la misma. La suerte nunca le volvió a sonreír. Y que nadie aparece de la noche a la mañana así nada más, sin intereses ocultos y sin algún motivo en particular, a menos que sea algo totalmente en beneficio propio. Es por eso que hoy te presento la apuesta fatal, los estremecedores motivos del JJ para acabar con Cabañas. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Sin lugar a dudas, el delantero paraguayo está vinculado a México de una forma muy íntima. En este país fue a donde catapultó su carrera y se consagró como futbolista, gracias a su gran paso que tuvo por Jaguares de Chiapas, club en el que se robó la atención de la liga, de la prensa y de todo el fútbol mexicano al grado que el América no tardó en hacerse de sus servicios. Este club se convirtió en el equipo de sus amores, el que le dio montañas de dólares y donde terminó para siempre su carrera. Después del trágico suceso conocido por todos y que los amantes del fútbol saben de memoria, hay algo que es real. Chava Cabañas tiene un claro y evidente anclaje en tierras aztecas. Por un lado, ha intentado sin éxito retomar su carrera futbolística en equipos de divisiones inferiores como fue su paso como directivo por los Cafetaleros de Chiapas, y se rumora que ha jugado como talacha en algunas ligas de carácter amateur. Además, es en la prensa mexicana donde más foro se le ha dado, porque a pesar de todo, el pueblo de México lo sigue consumiendo y lo sigue recordando. En la recta final de octubre se dio cobertura a la visita de Salvador Cabañas que realizó por estas tierras.
En teoría, Chava haría una visita a un centro de rehabilitación en Huaxtepec, pero ahí no terminó la cosa, porque el atacante, que fuera líder y capitán de la selección paraguaya, se prestó para realizar algunas entrevistas donde soltó una bomba sobre lo ocurrido hace años en aquella oscura noche en el Bar. Pero antes de entrarle a esa parte del contenido, se debe recordar que cuando vistió la camiseta del Jaguares y de las Águilas, era un jugador que ante la falta de fútbol, de balones y llegada de su equipo, no se quedaba cruzado de brazos. Bajaba a recuperar la bola para construir jugadas de peligro. Así se puede definir muy bien. Era un artillero letal, era un killer del área, pero también era un gran pasador con calidad en sus asistencias. Lo anterior puede ser visto como una metáfora de su vida, que en este momento no tiene mucho trabajo, no está generando más allá de lo que le dan sus rentas y que así como se botaba en el área para generar, en la vida que le queda también le da para un pequeño movimiento que está causando en la prensa, en distintas redes sociales como una estrategia para generar algo de la nada. Lo anterior no es una simple idea sacada de la manga, porque si se realiza una búsqueda en internet sobre su persona, es posible detectar que desde hace poco más de un mes y hasta la fecha se está desmarcando. Está haciendo movimientos intencionales, lo que está llamando la atención de la gente, de los medios y trae algo planeado. En esta parte del contenido es donde se debe relacionar su estilo de juego con su forma de vivir. Se tiene que recordar que Chava Cabañas era un tipo frío, contundente, que no hacía movimientos innecesarios. Es por eso que el hecho de hacer cosas de apoyo a un centro de rehabilitación, de prestarse para ir a tomarse fotos, convivir con los fans y regalar autógrafos en un mercadito local en la Ciudad de México, no deben verse como algo random, como situaciones aisladas, porque en el fondo lo que está haciendo es generar una campaña de publicidad y de promoción de una forma humilde, simple, pero efectiva. Porque a pesar de todo lo que se ha dicho sobre su persona, su condición física, su salud y todo lo que pasó en su noche trágica, parece ser que será usado en su favor y por lo visto se prepara para un último golazo. Una de las principales notas que se dio tras la serie de entrevistas proporcionadas por Chava en su última visita a México fue una pieza que le hacía falta a esta historia y que permite entender con mayor precisión lo que pasó en aquella madrugada de enero del 2010. Todo el mundo se había quedado con la historia de que entre el Mariscal y el JJ se había armado un lío de faldas, una situación que en cuestión de segundos derivó en un plomazo. Y durante muchos años esa historia se quedó con esa versión. Todo el mundo dio por hecho que tras varias horas de fiesta, seguramente varias rondas de tragos y al calor del antro, un malentendido se convirtió en una tragedia. De hecho, en una entrevista el JJ no quiso hablar sobre los hechos y le dejó a Cabañas la bolita. Sin embargo, aquella versión que se manejó no fue la correcta según Chava y la pregunta que se tiene que plantear de forma obligada es ¿por qué se mantuvo esa versión vigente por más de 10 años? Una probable respuesta es que tras el incidente y luego de recuperar la memoria, el exatacante americanista se haya inclinado por dejar las cosas tal y como quedaron. Porque en un principio pudo haber sido muy fácil hacerle frente a una persona tan peligrosa como lo es el JJ. Lamentablemente, la situación que se dio entre ellos es algo común y recurrente en los lugares donde se sirve alcohol hasta altas horas de la madrugada. Lo que muy poca gente sabe, y es algo que hasta cierto punto puede ser lógico para alguien que haya tenido contacto con este mundo de antros y de fiesta a un nivel por demás exclusivo, es que cuando dos personas son clientes recurrentes a un lugar y entre ellos se genera mala vibra, se tiran mala onda, cruzan miradas retadoras o se chacalean, como se diría vilmente en el barrio, en algún momento la cosa estallará y se armarán los trancazos. Por lo dicho varias veces por la persona que tiró fuego sobre la cabeza, que tantos remates mandó a las redes, ya se habían cruzado varias veces en el bar, y al JJ le molestaba el futbolista. Le molestaba su porte, su vibra y su pedantería, su soberbia. Este personaje oscuro dijo en varias entrevistas que el ex americanista era un tipo agresivo, arrogante y que solía repartir golpes a su paso cuando se ponía borracho. Fue por esto que,
Según lo dicho por Cabañas, en aquella noche de enero del 2010, el JJ le había metido una fuerte cantidad a las apuestas, se había dejado ir tendido a favor de un equipo contrario al América y le metió una lana a que le ganaba al AVE. Lamentablemente para el socio y colega de la Barbie, esa noche Chava Cabañas salió inspirado y le arruinó las apuestas al JJ. Pues según el exfutbolista, él había anotado un doblete en aquel partido. Sin embargo, si revisamos las jornadas previas al siniestro, América había perdido de visita ante el Morelia por 2-0 en la jornada 2. Pero si retrocedemos en la jornada 1, el América habría derrotado 5-1 al San Luis en el Azteca, precisamente con un doblete del paraguayo. Cabañas no dijo qué partido, pero se asume que por sus declaraciones, el juego del 17 de enero del 2010 habría sido el detonante. Lo anterior no es algo que se saca del tintero, de la manga o que sea una invención. Por el contrario, lo que se acaba de relatar es el centro y lo más importante de las últimas declaraciones ofrecidas por el exfutbolista a distintos medios. Esta nueva versión es sólida, coincide con las imágenes de los videos que salieron a la luz después de todo lo ocurrido. Las cámaras del Bar tomaron la evidencia de que el JJ se mantenía fuera de la zona de baños. Hablaba con una mujer, al parecer tenían una plática acalorada o alguna discusión. El punto es que en los momentos en los que el delantero Crema pasó frente a él y se dirigió al baño, se apreció cómo el agresor siguió a su víctima y en algunos segundos después salió del baño. Es probable que la versión anterior, que involucraba un lío de faldas, pueda ser humo o haya salido algo que se dio previo al hecho debido a que Cabañas, cada que podía, le metía dinero a las rajas de medianoche. Pero esta nueva versión, en la que se aprecia cómo el JJ se va tendido sobre Chava cuando el otro ni siquiera lo miró, le da mucha fuerza a esta nueva versión. No obstante, aunque existe una versión más que fue de dominio público, ya que el JJ ofreció una serie de entrevistas a distintos medios de comunicación, entre los que destacan las de Javier Alatorre y Loret de Mola. Ambos periodistas tienen mucha cola que les pisen y no representan en lo absoluto ninguna fuente de credibilidad, mucho menos merecen nuestro respeto. Pero lo que es realmente importante es la sopa que soltó el JJ. Según la versión de este sujeto, él había entrado al baño. Relató que ese bar tiene unos baños muy pequeños y que no hay forma de evitar el contacto cuando se encuentran varias personas en su interior. Cuando el JJ terminó de usar los mingitorios, caminó rumbo a la salida, pero en su paso se encontró a Chava Cabañas, quien no solo no lo dejó pasar, sino que le dio un codazo. Vale la pena destacar que el JJ dice que le había tocado de vecino de mesa en algunas ocasiones y que solo se saludaban por cortesía. Sin embargo, en otra versión, la Barbie había dicho que ambos eran amigos y que de hecho cuando pasó todo, este habría regañado al JJ. Lo más interesante de esta situación es que se plantea que en el baño solo había 3 personas, las que ya fueron nombradas y una persona que realizaba labores de limpieza, quien por su actividad y ubicación no pudo observar las acciones de esa noche. José Jorge Valderas Garza aseguró que Cabañas fue quien pegó primero, que tras la agresión discutieron y se armaron los trancazos, que en ese momento entró el contador y todo pasó. También dice que no hay forma de que le comprueben que él fue quien accionó el cohete, pero que de entrada Cabañas estaba hiperpedo y lucía más agresivo que pedo y que si está en el bote es porque el contador lo traicionó y la declaración de la persona que trabajaba haciendo labores de limpieza no fue honesta, que lo inculparon. Haya sido como haya sido, es difícil poner la palabra de un tipo como este que se ganaba la vida moviendo material prohibido sobre la palabra de un sujeto que se dedicaba a meter goles y que era ovacionado por millones. Es probable que cuando se pronuncian las iniciales de nombre completo de José Jorge, se nos venga a la mente que aquel tipo fue el responsable del tiro que llevó al último gran ídolo de la América a perder su carrera y su brillante futuro que estaba a la vuelta de la esquina. El problema es que pocos se han adentrado en el perfil de este personaje. El JJ es un tipo nacido en Mazatlán, Sinaloa en 1976. Tiene 45 años y proviene de una familia humilde, trabajadora y que él denomina normal. Por su personalidad y por su aspecto físico también le pusieron otros apodos como el JJ, el Batman o el modelo. Después, el hambre por el dinero, la mentalidad que se tiene de que irse al otro lado, la vida puede ser mejor, lo llevaron a salirse de casa cuando tenía 17 años. La vida en la calle lo llevó a buscar nuevos horizontes, primero de una forma legal y luego, engatusado por la lana, se inclinó por vivir de lo ilegal.
Cuando fue encontrado tenía ficha roja para ser buscado en más de 180 países por la Interpol, debido al incidente del Bar en una noche de enero del 2010. La Policía Federal lo encontró en una mansión de Las Lomas, una colonia donde vive gente muy adinerada de la clase alta en la delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Este sujeto es de un pensamiento oscuro, de neuronas ágiles, y se asume que tiene una gran capacidad para distorsionar los hechos. Por lo que sería un grosso error confiar en su palabra, a pesar de su excelsa retórica y la capacidad que tiene para acomodar los hechos y hacer que en su discurso y su versión, Chava Cabañas parezca el responsable. Según sus palabras, él mismo quería ser un sacerdote cuando era un adolescente, pero en algún momento la avaricia y su visión aspiracionista de la vida lo llevaron a Estados Unidos, donde se hizo de una lana para iniciar su propia empresa en México. El JJ relató que tenía un negocio que se dedicaba a la transportación y distribución. Era una empresa muy pequeña, con poco personal, pero que estaba en regla. Cumplía con las obligaciones fiscales, tenía a sus trabajadores dados de alta en el IMSS y todo el rollo. A decir verdad, no le iba nada mal, ya que sus ingresos netos rondaban entre los 40,000 y 60,000 pesos mensuales. Pero esa cantidad no lo llenaba. Siempre fue un tipo que se caracterizó por querer más, sin importar la manera de conseguirlo. Fue entonces cuando le ofrecieron entrarle al negocio y esos 50,000 pesos mensuales cambiaron por cifras millonarias. Inició transportando en el norte del país, pero con el paso del tiempo y tras ganarse la confianza de la gente de su gremio, le dieron una plaza muy importante que incluía zonas fifís de la Ciudad de México y algunas partes acomodadas del Estado de México, como Tecamachalco, Interlomas, Huixquilucan y los mejores barrios del Estado de México aledaños a la capital del país. El JJ tenía una vida cómoda, llena de lujos, no se metía con nadie según su testimonio, se paseaba a sus anchas por distintas plazas de la ciudad. Nunca se escondió y al lugar donde iba era bien tratado por quien se le pusiera enfrente. Incluso hay versiones que por el respeto que se le tenía en el bar y por ser amigo del dueño, había ocasiones en las que el lugar no cerraba hasta que el JJ lo autorizaba. A pesar de lo que ha dicho en ciertas entrevistas, es un tipo de cuidado, que en estados alterados de conciencia cambiaba completamente, pero estaba acostumbrado a que todo el mundo se le cuadrara por ser quien era. El tipo tenía parejas muy atractivas y entre sus amores desfilaron varios modelos y hasta artistas de televisión. Tenía buen gusto y era exigente con sus expectativas. Hasta la fecha, las personas que se involucraron con él y que han ofrecido testimonio a la prensa lo ponen como una persona caballerosa, consentidora y que sabía cómo tratar a las mujeres. Vale la pena señalar que es un tipo del que no se sabe mucho, pues siempre se mantuvo en sigilo, que lo que se proporciona de él en internet son meros retazos de información, pero que en las entrevistas que se le hicieron para la televisión abierta muestra un semblante recto, directo, seguro de sí mismo, que no se dejó manipular por la retórica de sus entrevistadores e interlocutores, y que declaró con una frialdad tremenda todo lo sucedido con Cabañas, y por su lenguaje corporal, por su discurso, por la forma en la que acomoda las situaciones, resulta muy difícil no creerle en sus declaraciones, por lo que ya está en la afición el hacerse una conclusión si realmente la historia no es como se contó en un principio y sí como la versión dada por este personaje. El hecho de haber revivido la historia de uno de los últimos ídolos del americanismo, de haber analizado lo ocurrente en el bar y la intención al haber trazado un perfil de un personaje importante en esta trama como el JJ, tiene una intención, y es tejer una versión completa, elaborar una radiografía del momento actual que atraviesa Chava Cabañas y por qué es muy triste que se vuelvan a tocar todos estos temas. Vale la pena destacar que en su paso por el nido, la camiseta con el dorsal número 10 ha sido de las mejores pagadas, y en el caso de Cabañas fue un tipo que cobró lo que quiso y llegó a tener un sueldo por encima de los $200,000 mensuales, los cuales valieron la pena cada minuto que estuvo en la cancha. Ahora, el paraguayo vive de sus rentas, pero no se compara con lo que alguna vez ganó. Es por eso que da lástima ver cómo un tipo que hizo vibrar al Estadio Azteca y a todo el americanismo, hoy se encuentre pensando en rodar una serie biográfica que revele lo que pasó aquella noche en el bar.
Y es más triste aún ver que su figura, la que alguna vez deslumbró y sacó brillo a la camiseta azul crema, en la actualidad se pasee de forma tan desangelada por el coloso de Santa Úrsula que el América no le dio el lugar que merece y que a finales del 2021 crea que lo mejor que pueda pasar sea el poder construir una serie donde narre su vida, su historia y sea el foro donde establecerá lo que realmente pasó esa noche, al menos en la versión total contada por el exfutbolista. Afortunadamente, Chava Cabañas fue previsor y adquirió algunos inmuebles en México y en Estados Unidos y no ha quedado desprotegido, aunque el hecho de que pretenda contar su vida en una serie y pueda ser vista desde alguna plataforma solo es evidencia de lo poco preparado que estaba para el retiro. La nula visión que tuvo de que en algún momento se podía acabar la gallina de los huevos de oro y que detrás de ese semblante serio, seco, en desesperanza, se esconde una persona con la necesidad de hacer algo con su vida. Algo que le solucione el tema económico al cual estuvo muy acostumbrado en la opulencia y que ahora, en estos momentos donde pocos le respaldan, la mejor carta sea vivir de su pasado. Pero dime, ¿cuál crees que sea la verdad de los hechos en el Barbar? Y sobre todo, ¿qué opinas de la serie que tiene planeada donde revelará su verdad? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.